Nunca imaginé que una sola noche cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 22 años, y lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, en un pequeño pueblo llamado Albarracín, en Teruel, donde pasaba los fines de semana con mi abuelo. Él siempre fue mi refugio, mi roca, la persona en quien confiaba sin dudar. Su casa, un viejo caserón de piedra con vigas de madera que crujían al andar, era para mí un segundo hogar. Esa noche, todo parecía normal, mis padres se habían ido a Zaragoza por trabajo, dejándome a mí con mi abuelo para cuidar la casa, cenamos juntos y decidimos ver una película en su salón. Una comedia ligera, como tantas veces antes, para relajarnos. Pero lo que iba a ser un momento tranquilo se transformó en algo que aún me persigue, algo prohibido que jamás esperé vivir. Todo comenzó con una simple velada, un ritual casi sagrado entre él y yo, la cena, la película, las risas suaves que nos acompañaban mientras la pantalla iluminaba la habitación. Pero a medida que avanzaba la película, empecé a notar algo distinto en sus ojos. Al principio quise pensar que me lo imaginaba, que era solo la luz jugando con las sombras, pero su mirada se volvió intensa, demasiado intensa, como si intentara decirme algo sin palabras. Me senté más cerca, y sin querer, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve, apenas un suspiro de piel, pero el tiempo pareció detenerse. Sentí un calor extraño que me recorrió entera, un latido acelerado que me hizo tragármelo todo y retroceder solo un poco, sin separarme completamente. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Él me miraba con una mezcla de ternura y una emoción que nunca antes había visto. Su mano se movió lenta y suavemente para tomar la mía, dándome la oportunidad de alejarme si quería, pero yo no quise. Mi corazón latía con fuerza, un pulso que retumbaba en mis oídos y hacía que cada segundo fuera eterno. Entonces, sin que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos con una suavidad insegura, como si él también dudara de lo que estaba haciendo, pero luego el beso se profundizó, se volvió urgente y profundo. El mundo desapareció, solo existíamos él y yo, envueltos en un calor prohibido que me quemaba por dentro. Una mezcla de miedo y deseo me invadió. Mi cuerpo gritaba que parara, que huyera, pero algo invisible me mantenía atrapada, paralizada. Cuando se apartó un instante, su aliento cálido acarició mi piel y, casi en un susurro, me invitó a subir a su habitación. Sin titubear, lo seguí. Mi mente estaba nublada, llena de contradicciones, y cada paso hacia arriba era una batalla entre la razón y lo que me arrastraba hacia él. Al cruzar el umbral de su puerta, supe que no había vuelta atrás. El refugio cálido del salón se había esfumado, y en su lugar quedó una atmósfera densa, cargada de tensión y deseo. Estábamos solos, sin defensas, y su contacto volvió a ser firme pero delicado. Cuando me besó otra vez, sentí como su cuerpo se acercaba al mío, como el calor se extendía por cada rincón de mi ser, dejándome sin aliento y con ganas de más. Todo era tan intenso, tan vivo, y a la vez tan equivocado. En lo profundo de mí, sabía que esto no debía pasar, que era un error, pero no podía detenerme. Quería sentirme deseada, comprendida, aunque solo fuera por un instante. Esa noche, en la habitación de mi abuelo, todo cambió para siempre. Aquella noche comenzó como cualquier otra, pero pronto descubrí que nada volvería a ser igual. Después de la cena, mientras nos acomodábamos en el salón para ver la película, sentí una mezcla de tranquilidad y familiaridad que, al mismo tiempo, comenzaba a tornarse inquietante. Mi abuelo, don Manuel, siempre había sido un hombre cariñoso y protector, pero esa noche algo en su actitud cambió, aunque al principio no supe identificar qué era exactamente. Nos sentamos uno al lado del otro en el viejo sofá de cuero, susurrando los títulos de la película que habíamos elegido, una comedia romántica que solía gustarnos a ambos. La iluminación tenue del televisor iluminaba sus facciones arrugadas, pero sus ojos, normalmente llenos de calidez, parecían ahora más oscuros, más profundos. Intenté ignorar esa sensación extraña y me centré en la pantalla, pero no pude evitar notar cómo sus miradas se dirigían hacia mí con una intensidad que me hacía sentir incómoda. En un momento, sin darnos cuenta, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese contacto, aunque breve, fue como una chispa que encendió algo inesperado dentro de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un calor que me recorrió todo el cuerpo. Quise apartarme,
pero también sentí una curiosa necesidad de quedarme, de entender qué estaba pasando. Don Manuel se acercó un poco más, y sus ojos buscaron los míos, como si quisiera comunicarme algo sin palabras. Su expresión era dulce, pero a la vez había una tensión palpable en el aire que no supe cómo manejar. Por un instante, todo el ruido del mundo desapareció, y solo existíamos nosotros dos en esa habitación silenciosa, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cuando él tomó mi mano con suavidad, sentí una mezcla de miedo y confusión, pero también una extraña sensación de calma. Aunque sabía que algo no estaba bien, no podía apartar la mirada ni retirarme. Su contacto era firme pero delicado, y su presencia me envolvía con una fuerza que no esperaba. Esos minutos fueron un juego peligroso entre la inocencia y algo mucho más oscuro, una línea invisible que comenzaba a borrarse. En ese momento, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar, solo sabía que estaba atrapada en una situación que desafiaba todo lo que creía sobre él y sobre mí misma. Mi mente daba vueltas, preguntándose cómo habíamos llegado a ese punto, y por qué mi cuerpo respondía de esa manera, mezclando el temor con una inexplicable atracción. La noche apenas había comenzado, y yo ya sabía que nada sería igual después de esto. La tensión en la habitación crecía con cada minuto que pasaba, y yo sentía como mi mente se debatía entre el instinto y la razón. Don Manuel seguía mirándome con una mezcla de ternura y algo más profundo, algo que nunca antes había visto en él. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, cargado de una emoción que me heló la sangre y, al mismo tiempo, me confundió por completo. Lucía, dijo con suavidad, si quieres, podemos parar ahora. Tú decides. Esas palabras, aparentemente un ofrecimiento, me hicieron sentir aún más atrapada. Mi cuerpo temblaba, y en mi garganta se formó un nudo tan grande que apenas podía respirar. Quería apartarme, gritar que esto era un error, pero algo invisible me detenía. Mi mano seguía en la suya, y su calidez me quemaba, como si estuviera arrastrándome hacia un abismo del que no podía escapar. Entonces, sin pensarlo, me acerqué un poco más. No sabía por qué lo hice, si por miedo, por curiosidad o por una mezcla de ambas. Su rostro se iluminó con una expresión que parecía mezcla de alivio y deseo contenido. Sentí su aliento cálido en mi piel, y su mano recorrió suavemente mi mejilla, bajando lentamente hasta mi cuello. Cada caricia era un fuego que me consumía, y aunque mi mente gritaba que esto estaba mal, mi cuerpo respondía con una intensidad que me asustaba. No pude resistirme cuando sus labios rozaron los míos, primero tímidos, luego más seguros, más profundos. Era un beso que me desarmaba, que me hacía perder el control y olvidar todo lo demás. Cerré los ojos, dejándome llevar por esa mezcla prohibida de sentimientos y sensaciones que me envolvía. Pero justo cuando parecía que todo iba a desbordarse, una voz interior, firme y clara, me recordó que esto no podía estar pasando. Abrí los ojos, y en ellos vi la misma confusión y duda que sentía yo. Nos miramos en silencio, como dos desconocidos atrapados en una trampa invisible. Él me tomó de la mano y, con un susurro casi inaudible, me invitó a subir a su habitación. No hubo tiempo para pensar, para cuestionar, solo una necesidad urgente de entender qué estaba ocurriendo, de descubrir hasta dónde podía llegar ese momento extraño y peligroso. Subiendo las escaleras, sentí como la realidad se desvanecía poco a poco. El peso de lo prohibido se hacía cada vez más pesado, pero también más irresistible. Sabía que estaba cruzando una línea que jamás debería haber cruzado, pero ya no había vuelta atrás. La puerta de su habitación se cerró detrás de nosotros, y con ella, se cerró también mi mundo tal y como lo conocía. Al cruzar el umbral de la habitación de mi abuelo, sentí como una ola de silencio y tensión me envolvía por completo. La cálida luz del pasillo quedó atrás, y aquí todo parecía más oscuro, más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad invisible que nos mantenía atados. Don Manuel cerró la puerta con cuidado, sin prisas, y se volvió hacia mí con una expresión que combinaba ternura, ansiedad y una intensidad que me desarmaba. Su mirada me atravesaba, buscando en mis ojos alguna señal, alguna razón para detenerse o continuar. Yo estaba paralizada, confundida, pero también extrañamente entregada a ese momento que me parecía tan peligroso como inevitable. Sentí como sus manos temblaban ligeramente antes de posarse sobre mis mejillas, acariciándolas con una suavidad que contrastaba con la tormenta que me azotaba por dentro.
El viejo reloj de pared marcaba las horas, pero para nosotros el tiempo parecía haberse detenido. Su aliento se volvió más cálido, y sin poder contenerme, cerré los ojos cuando sus labios se posaron en los míos de nuevo. El beso fue diferente esta vez, más profundo, más urgente, como si intentara transmitir todo lo que las palabras no podían expresar. Mi cuerpo reaccionó al instante, un torbellino de sensaciones que me hizo temblar y desear más, aunque mi mente gritaba que debía apartarme. Sentí su cuerpo acercarse al mío, y la atmósfera se volvió casi insoportable. El roce de su piel contra la mía me quemaba, y el latido de mi corazón parecía resonar en todo el cuarto. Quería detenerlo, pero no encontraba fuerzas, y una mezcla de miedo y deseo me mantenía atrapada en esa especie de trance. Era como si estuviéramos en un mundo aparte, donde las reglas normales ya no existían. Mientras nuestras manos se entrelazaban y sus caricias exploraban cada rincón de mi piel, noté como una parte de mí se rendía a esa conexión prohibida, mientras otra luchaba por defender lo que sabía que estaba mal. Pero la pasión que sentía era tan intensa, tan real, que por momentos parecía aplastar cualquier pensamiento racional. En un susurro, don Manuel me llamó por mi nombre, y en esa simple palabra sentí una mezcla de amor y desesperación. No sé cuánto tiempo estuvimos así, perdidas en ese torbellino de emociones y silencios, pero cada instante quemaba como fuego en mi interior. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y yo me sentía atrapada en una red de sentimientos que no sabía cómo deshacer. Entonces, cuando creí que nada podía ser más intenso, él se apartó un poco, sus ojos buscando los míos con una expresión que mezclaba culpa y deseo. Respiramos hondo, y en ese momento supe que lo que acababa de comenzar iba a cambiar mi vida para siempre, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto. Después de ese momento suspendido en el tiempo, cuando don Manuel se apartó ligeramente, la habitación se llenó de un silencio denso que parecía pesar más que cualquier palabra que pudiéramos decir. Mirarnos a los ojos se volvió un acto cargado de significado, como si en ese intercambio silencioso se escondieran mil emociones reprimidas y secretos inconfesables. Sentí como mi corazón latía con una fuerza casi insoportable, y cada respiración se volvía un suspiro ahogado entre el deseo y el miedo. Él rompió el silencio con una voz suave pero firme, casi un susurro, que me hizo estremecer. Lucía, esto no debería estar pasando, pero no puedo evitarlo. Sus palabras me atravesaron el alma, porque en ellas sentí la misma lucha interna que yo misma experimentaba. A pesar de todo, su cercanía me resultaba imposible de resistir. De pronto, sus manos recorrieron mi espalda con una mezcla de ternura y necesidad, y me atrajo hacia él con delicadeza. Me sentí envuelta en un torbellino de emociones, una mezcla de calor, confusión y algo desconocido que me hacía dudar de todo lo que creía cierto. Sus labios volvieron a encontrar los míos, esta vez con una urgencia que me dejó sin aliento, y el mundo exterior desapareció por completo. No había espacio para la lógica ni para la razón, solo existíamos los dos, atrapados en una burbuja donde el tiempo se había detenido. Cada caricia, cada suspiro, era una declaración muda de lo prohibido, de lo que no debía ser pero que, sin embargo, sentíamos con una intensidad abrumadora. Era como si estuviéramos al borde de un precipicio, conscientes del peligro, pero incapaces de retroceder. En medio de ese torbellino, recordé las risas compartidas en la cocina, las historias que mi abuelo me contaba cuando era niña, y sentí una profunda contradicción. ¿Cómo podía alguien que me había dado seguridad toda mi vida convertirse en esta figura a la vez protectora y peligrosa? La culpa comenzó a infiltrarse en mis pensamientos, pero la atracción era más fuerte, casi paralizante. Mientras nuestras manos se entrelazaban y nuestras respiraciones se entrecortaban, sentí que el peso de la noche se hacía insoportable. El calor entre nosotros crecía, y aunque sabía que todo era un error, no podía apartarme. La sensación de estar atrapada en una realidad distorsionada me envolvía, como si estuviera viviendo un sueño del que no podía despertar. Finalmente, don Manuel se apartó lentamente, sus ojos llenos de una mezcla de arrepentimiento y deseo. Lucía, esto no puede continuar así, dijo con voz temblorosa. Pero en su mirada vi que, a pesar de sus palabras, ambos sabíamos que ya habíamos cruzado una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. La noche apenas comenzaba, y yo ya sentía que nada volvería a ser igual. Nunca imaginé que algo tan prohibido pudiera causar en mí una mezcla tan profunda de miedo y fascinación. Mientras don Manuel se alejaba lentamente,
dejando un espacio entre nosotros que parecía tan frío como el hielo. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Cómo habíamos llegado a ese punto? ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Sería posible encontrar alguna salida a esta situación que se volvía cada vez más difícil de soportar? Sentada en la butaca del salón, las sombras de la noche danzaban en las paredes, pero en mi interior todo estaba oscuro y confuso. Recordaba cada detalle, cada roce, cada susurro. Todo se mezclaba en mi memoria como un torbellino imparable. No podía creer que aquel hombre, mi abuelo, en quien había confiado siempre, se hubiera convertido en alguien que despertaba en mis sentimientos tan contradictorios. Me preguntaba si había alguna forma de detener aquello, de poner un límite antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, también sentía que cada vez era más difícil escapar de esa red invisiblemente tejida entre nosotros. La culpa me oprimía el pecho, pero el deseo y la necesidad de ser vista, de ser amada, me empujaban hacia adelante, hacia él. Pensé en cómo habría sido si hubiera levantado la voz, si hubiera dicho basta con firmeza, pero en ese momento, la realidad se me hacía tan borrosa que no sabía si habría tenido el valor para hacerlo. Todo parecía demasiado intenso, demasiado real, y a la vez tan irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras mis pensamientos giraban sin descanso, recordé las palabras que él me había dicho: si quieres, podemos parar ahora. Aquellas palabras resonaban en mi cabeza con una carga que no lograba comprender del todo. ¿Fue una invitación sincera o una forma de justificar lo que estaba pasando? No lo sabía, y esa incertidumbre me consumía lentamente. Miré hacia la ventana y vi cómo la luna iluminaba tenuemente el pueblo dormido. Una parte de mí quería huir, desaparecer en la oscuridad de la noche, pero otra parte estaba atrapada en ese lugar, en esa historia que no tenía nombre pero que lo estaba cambiando todo. Sabía que debía contarle a alguien, pero el miedo y la vergüenza me paralizaban. Aquella noche, en la soledad de la casa de don Manuel, me di cuenta de que había cruzado una frontera invisible, una línea que separaba la inocencia de algo mucho más oscuro y complicado. Y aunque quería olvidar, sabía que esa experiencia me perseguiría para siempre, dejando una cicatriz profunda en mi alma. No había vuelta atrás, y el miedo a lo que vendría me mantenía despierta, atrapada entre el deseo y la desesperación. Justo cuando creía que la noche no podía volverse más inquietante, ocurrió algo que me dejó congelada, sin aliento, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Después de aquel momento de tensión, cuando don Manuel se había retirado unos pasos, la puerta de su habitación se abrió de golpe y, para mi sorpresa y horror, apareció mi prima Marta, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que veía. Marta llevaba un vestido ligero, casi transparente, que dejaba entrever sus curvas con una mezcla de inocencia y sensualidad adolescente. Sus labios temblaban, y su mirada era una mezcla de miedo, culpa y una inquietante determinación. Lucía, dijo con voz quebrada, tenemos que hablar. Mi corazón se aceleró aún más, no podía entender cómo había llegado hasta allí, ni qué estaba pasando realmente. Marta siempre había sido una amiga cercana, pero esa noche se convirtió en un enigma, una presencia inesperada que agitaba las aguas ya turbulentas de mi mente. Don Manuel la miraba con sorpresa, pero también con una extraña expresión de alivio, como si la hubiera estado esperando. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, mientras Marta se acercaba lentamente, sin apartar la vista de mis ojos. No estamos solas, susurró, y un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante supe que había mucho más detrás de esa noche de lo que yo había imaginado. Algo oculto, un secreto que Marta parecía estar dispuesta a revelar, aunque eso significara romper con todo lo conocido. Don Manuel dio un paso hacia ella, y su voz tembló al decir, no es momento, Marta. Esto no puede salir a la luz ahora. Pero ella negó con la cabeza, mostrando una fuerza inesperada. Sí, abuelo, es momento. Ya es hora de que todo salga a la luz. La atmósfera se volvió casi irreal, como si el mundo estuviera suspendido en un instante en el que nada podría seguir igual. Mi mente intentaba procesar aquella escena, pero la confusión era tan grande que no sabía si llorar, gritar o huir. Marta, con una mezcla de rabia y tristeza, empezó a contar una historia que jamás habría imaginado, una historia que nos involucraba a los tres y que cambiaría para siempre nuestra relación. En ese instante,
comprendí que aquella noche no solo era peligrosa y prohibida, sino que estaba atrapada en un enredo mucho más profundo y oscuro que no solo me afectaba a mí, sino a toda mi familia. Y mientras escuchaba las palabras de Marta, sentí que mi mundo se desmoronaba en pedazos, dejando al descubierto una verdad que jamás habría querido conocer. Marta empezó a hablar con voz firme, aunque sus ojos seguían brillando con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Lucía, no sabes lo que llevamos ocultando todos estos años. No es solo lo que pasó esta noche, es algo que viene de mucho tiempo atrás. Algo que nadie se atrevió a decir en voz alta. Sus palabras resonaban en la habitación, haciendo que cada rincón pareciera llenarse de sombras. Mientras ella hablaba, don Manuel bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente y su rostro se cubrió de una expresión de derrota. Marta continuó, contando detalles que me helaron la sangre, secretos familiares que habían sido enterrados bajo capas de silencio y miedo. Historias de traiciones, pactos oscuros, y un vínculo prohibido que había marcado nuestras vidas sin que yo lo supiera. Lo más doloroso era darme cuenta de que Marta y yo habíamos sido piezas involuntarias de ese juego macabro. Ella reveló que también había tenido encuentros con don Manuel, momentos que, aunque diferentes, cargaban la misma mezcla de confusión, culpa y deseo. No somos las únicas atrapadas, dijo con voz quebrada, hay otras, y todo esto tiene que parar antes de que destruya lo que queda de nuestra familia. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. La traición, el dolor y la vergüenza me aplastaban, pero también una extraña fuerza empezaba a crecer dentro de mí. Marta no solo había irrumpido en esa noche con su presencia, sino que había abierto una puerta que no podía cerrarse. La verdad estaba ahí, cruda y dolorosa, y yo debía enfrentarla. Don Manuel finalmente levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas reprimidas. Lo siento, murmuró, no quería que nadie sufriera así. Pensé que podía controlar todo, pero me equivoqué. Su confesión fue un golpe inesperado, una rendición que, lejos de aliviarme, aumentaba la gravedad de la situación. En ese momento comprendí que la historia que creía conocer estaba llena de mentiras y medias verdades. Lo que empezó como una noche confusa y prohibida se había convertido en un entramado oscuro que nos unía a todos en un silencio insoportable. Y mientras Marta y yo nos mirábamos, supe que juntas tendríamos que encontrar la fuerza para romper ese ciclo, aunque el precio fuera demasiado alto. La habitación parecía haberse convertido en un escenario de pesadilla, donde cada palabra de Marta y cada confesión de don Manuel aumentaban la tensión hasta un punto casi insoportable. Sentí como si un huracán invisible nos envolviera, arrastrándonos sin piedad hacia un abismo del que no podíamos escapar. Cada secreto revelado era una herida abierta que sangraba más fuerte, una verdad que quemaba y que nos obligaba a afrontar lo impensable. El peso de la culpa y la traición nos oprimía como una losa que amenazaba con aplastarnos. Don Manuel, con la voz entrecortada y los ojos llenos de desesperación, comenzó a implorar perdón, pero sus palabras sonaban vacías, como ecos que se perdían en la oscuridad. Marta y yo nos quedamos en silencio, incapaces de responder, atrapadas en un torbellino de emociones que iba desde el odio hasta una tristeza profunda y paralizante. En medio de ese caos, sentí como una fuerza interna despertaba en mí, una mezcla de rabia y determinación que me hizo saber que no podía dejar que esa historia se repitiera ni que destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. Pero al mismo tiempo, la magnitud de lo que habíamos descubierto me aterraba. ¿Cómo íbamos a enfrentarnos a esa realidad? ¿Quién podría ayudarnos a salir de ese laberinto oscuro? Las horas pasaban, pero la tensión no cedía. El silencio se volvió ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones agitadas y los latidos acelerados de nuestros corazones. La atmósfera en la habitación era tan densa que parecía casi tangible, una mezcla de miedo, culpa y desesperanza que nos envolvía sin piedad. Mientras miraba a Marta, vi en sus ojos el reflejo de mi propio dolor y miedo, pero también la chispa de una lucha que estaba dispuesta a dar. Sabía que no estábamos solas, que juntas podríamos intentar encontrar una salida, aunque el camino fuera oscuro y lleno de sombras. Pero una pregunta seguía resonando en mi mente, una que nadie se atrevía a responder. ¿Qué pasaría cuando el mundo se enterara de nuestra verdad? ¿Seríamos capaces de soportar el juicio, la condena y el rechazo? La noche se estiraba interminable, y en esa habitación, donde todo había comenzado con un simple roce,
Ahora estábamos atrapadas en una tormenta de secretos y emociones que amenazaban con destruirnos. Sabía que esa historia no terminaría allí, que aún quedaban capítulos por escribir, y que el precio de la verdad sería más alto de lo que jamás hubiera imaginado. El aire en la habitación estaba tan cargado que parecía imposible respirar. Sentía como mi cuerpo temblaba, no solo por el frío que se colaba por las rendijas de la ventana, sino por la tormenta interna que me consumía. Marta y don Manuel estaban a mi lado, pero la distancia entre nosotros era un abismo que ni siquiera las palabras podían salvar. El silencio era pesado, casi insoportable, y la oscuridad parecía arremolinarse alrededor, como si quisiera engullirnos a todos. Mis pensamientos se arremolinaban sin cesar, intentando encontrar una explicación, una salida o, al menos, un alivio para el nudo que tenía en el pecho. ¿Cómo podía alguien a quien había amado y admirado convertirse en el arquitecto de un secreto tan devastador? ¿Y cómo era posible que, después de todo, aún sintiera ese extraño vínculo, esa mezcla de miedo y deseo que me mantenía atada a él? De repente, don Manuel se acercó lentamente, con una mirada que reflejaba un arrepentimiento tan profundo que me partió el alma. Sus palabras salieron temblorosas, casi como un susurro en medio del caos. Lucía, Marta, hay algo más. Algo que no les he contado. Algo que cambiará todo lo que creen saber. Mis ojos se abrieron de par en par, y sentí como el corazón me latía con una fuerza desbocada. La tensión en la habitación alcanzó un nuevo nivel, como si el suelo bajo nuestros pies estuviera a punto de derrumbarse. Marta me miró con una mezcla de horror y expectación, mientras yo me preparaba para enfrentar la verdad que aún estaba oculta, la que podría rompernos para siempre o, quizá, salvarnos. El silencio volvió a caer, pesado y absoluto, mientras don Manuel se preparaba para revelar ese último secreto. Y justo en ese instante, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar un haz de luz fría que iluminó la habitación y a nosotros, atrapados en ese drama oscuro e interminable. No supe quién había entrado, ni qué consecuencias tendría su presencia. Solo supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. La historia que creía entender se desmoronaba, y una nueva verdad, aún más peligrosa y prohibida, estaba a punto de salir a la luz. El destino nos había atrapado en su red, y la única pregunta que quedaba era, ¿seríamos capaces de romperla antes de que nos destruyera a todos? Y así, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas sin respuesta, me quedé esperando, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, consciente de que aquella noche marcaría para siempre el final de una inocencia perdida y el comienzo de una historia que nadie podría olvidar.